Saludo a cada uno de los hermanos y amigos que están viendo este video con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El escritor a los Hebreos nos está diciendo de que nosotros tenemos que quitar nuestra vista de cualquier otro objetivo y tener nuestra vista solamente en Jesús, aquel que fue el pionero de nuestra fe, fue el que diseñó este plan que nosotros estamos hoy cumpliendo. Él desde su gloria bajó a Belén, nació como hombre. De Belén fue hasta Getsemaní, allí al monte de los olivos, de Getsemaní a la cruz, de la cruz a la tumba, y de la tumba volvió a la gloria. En ningún momento él dudó, en ningún momento él miró para atrás, sino que siempre tuvo la vista puesta en la meta. Nosotros así tenemos que vivir, con nuestra vista puesta solamente en Jesús. Esto nos recuerda que alguna vez hemos visto esta señal de tránsito. Esta es la cruz de San Andrés, que siempre la vemos antes de cruzar un paso a nivel del ferrocarril. Y aparecen estas tres palabras, que en el transcurrir de la historia muchas vidas se salvaron por ellas: pare, mire y escuche. Estas tres palabras muy importantes las podemos aplicar a nuestra vida espiritual. Pare. En dos ocasiones ordenó el Señor que el pueblo debía pararse. Cuando Moab y Amón, dos pueblos descendientes de Lot, conocemos la historia de que él salió de Sodoma y Gomorra cuando fueron destruidos y fue a vivir allí en una caverna con sus hijas, y allí salieron estos dos pueblos y se juntaron para hacer guerra contra Israel. En ese momento el rey era Josafat. Josafat le tuvo tanto temor cuando vio a todos estos pueblos reunidos, y convocó al pueblo a un ayuno para buscar la voluntad de Dios. Y Dios le dijo estas palabras que se encuentran en 2 Crónicas capítulo 20, versículo 17, y dice: No habrá para que peleéis vosotros, en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Más adelante podemos seguir leyendo la historia. El Señor le dijo que no tenían que pelear, no tenían que hacer lo que parecía obvio para ganar la batalla, sino que tenían que pararse. Más adelante leemos que en medio de la guerra ellos se pusieron a cantar, a alabar al Señor con sus ropas santas, vestidos, mientras el pueblo, los guerreros salían, y Dios le dio una gran victoria. La segunda vez en que podemos apreciar que el Señor está diciendo que se tenían que pararse se encuentra en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y meditad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Dios estaba pidiendo al pueblo que salieran de Jerusalén porque venía la destrucción. Los invitaba a volver a su camino de justicia, pero ellos no quisieron. La segunda palabra que vamos a considerar es el mire. Mire a Jesús para salvación. En San Juan capítulo 3, versículo 14 al 16 nos dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, un fariseo, doctor de la ley, estaba buscando el camino a la vida eterna, pero quedó confundido cuando Jesús le dijo las palabras que es necesario nacer de nuevo. Él no lo entendió.
Entonces Jesús le aclaró lo que era el nuevo nacimiento y le dio una ilustración que él conocía muy bien del Antiguo Testamento. Las serpientes ardientes se encuentran en Números capítulo 21, desde el versículo 4 hasta el 9. Después partieron del monte de Jor camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido mirará a ella y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Una serpiente de bronce en un madero era el remedio, y mirarla con fe daba la sanidad. Jesús murió en la cruz por los pecados de todos los hombres. Así como aquellas serpientes no fueron quitadas, sino que dio una solución. El Señor también dio la solución, que nosotros miremos a Él con fe para nacer de nuevo. Porque el pecado es el que hace morir al hombre. Dice: la paga del pecado es muerte, pero Jesús es el que da vida y vida en abundancia. Mire a Jesús en la tentación y en las pruebas. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El enemigo va a buscar todas las formas para derrotarnos. Va a atacar nuestro cuerpo, va a atacar nuestra mente, va a atacar nuestra familia. Tenemos el ejemplo de Job, que el diablo quería que él blasfemara contra Dios. Le envió a su cuerpo una enfermedad, una sarna. A su mente estaban sus 3 amigos que le estaban diciendo de que él era culpable de lo que le estaba pasando porque él había pecado. Aún le destruyó su familia y su esposa también se le puso en contra. Nosotros somos muy susceptibles cuando nos falta la fe. Jesús es el único que puede calmar toda la tempestad. En Mateo capítulo 14, versículo 22 nos cuenta la historia de que Jesús envió a sus discípulos y en el medio del mar se desató una gran tempestad. Y cuando en medio de la noche ellos estaban remando con gran fatiga, el agua le estaba entrando dentro de la barca, pensaban que ya se iban a ahogar, Jesús vino a ellos caminando sobre el agua. Ellos vieron a Jesús y pensaron que era un fantasma. Después de que Jesús le habló, le dio tranquilidad, después de que Pedro caminó sobre las aguas, dice que entraron en la barca y el viento se calmó. Cuando estás derrotado, tenemos que mirar a Jesús. Pedro negó a Jesús. Si bien él antes estaba dispuesto a morir por Jesús, incluso cuando vinieron a arrestarlo, dice que le cortó la oreja derecha a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero cuando estaba allí en el fuego, vino una criada y le acusó y él comenzó a negar. Después, más tarde, vino otro también, le dijo: tú estabas con ellos porque eres Galileo. Y dice un evangelio que hasta aún con insultos él negó al Señor. Y cuando terminó de negarlo la 3ª vez, dice que el gallo cantó y el Señor miró a Pedro. Pedro debió mirar a Jesús y allí se acordó de las palabras y dice que salió afuera y lloró amargamente. Mirar a Jesús nos va a dar restauración. Mire a Jesús como nuestro ejemplo. Dice 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 25. Y ustedes fueron llamados para esto,
porque también Cristo sufrió por nosotros, con los que nos dio un ejemplo para que sigamos sus pasos. Cristo no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero, para que nosotros, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de vuestras vidas. Al mirar a otros, nos sentimos decepcionados. Pedro estuvo mirando a la criada, estuvo mirando a aquellos que pasaban ahí y fue que negó a Jesús. Josafat, cuando también miró todo el pueblo que se había juntado para hacer guerra contra él, se sintió decepcionado. Una de las causas principales del fracaso es mirar a otros y no a mirar a Jesús. No hay decepción en Jesús. Mirarlo a Él lo conducirá a las más elevadas metas. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 nos dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miras en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuevamente aquí Colosenses nos está hablando de que tenemos que tener nuestra vista en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Si miramos en las cosas de la tierra, si miramos a los hombres que hay en esta tierra, nos vamos a decepcionar y nuestra fe va a decaer. La tercera palabra, escuche. El versículo más conocido es Romanos capítulo 10, versículo 17, que dice: Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo importante es oír lo que Dios nos dice. Si nosotros oímos a Dios, nos va a dar fe. Si nosotros oímos a Dios, eso es lo que nos va a salvar. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Nos habla de oír y cumplir la palabra de Dios. En Hebreos nos recomienda no endurecer nuestro corazón cuando oímos la palabra de Dios. La segunda parte del versículo 7 del capítulo 4 de Hebreos dice: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y el mismo capítulo 4, versículo 12 dice: Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo y le estaba diciendo cómo serán los hombres y el tiempo que vivimos hoy. Lo leemos en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Llegando a la conclusión del mensaje de hoy, estas tres palabras que estuvimos viendo: pare, nos tenemos que detener para saber cuál es la voluntad de Dios. En un caso era no luchar, sino que esperar en Dios, y en otro caso era recapacitar y escapar del juicio de Dios. La palabra mire, dirija su vista a la cruz y obtendrá una vida nueva. Mira a Jesús, Él es el único que ha vencido al pecado. Mira a Jesús, Él es nuestro referente. Escuche, sigamos los consejos de Dios para tener vida eterna. Con esto los invito, vamos a estar agradeciendo al Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por estas palabras. Te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas a través de la Biblia. Tú eres el que en cada momento
Eres nuestro referente y aquel que nos ayuda en todo momento de nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú estés, Señor, bendiciendo a cada uno de los que van a estar escuchando este mensaje, los que van a estar escuchando estas palabras, Señor, para que tú los estés guiando, para que podamos llegar, Señor, todos juntos a estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque tú caminas con nosotros y estás a nuestro lado. Tú nunca nos has abandonado, tú nunca nos has dejado, sino que sigues en cada momento con nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y para finalizar este video, leemos en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, que dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.